orgullo para mí participar del curso. Bueno, el tema es un tema bastante amplio el que vamos a tocar ahora. Yo voy a tratar de restringirlo y dar las pautas básicas que todo clínico debe conocer para evitar el deterioro progresivo de la función renal en los pacientes con insuficiencia renal y morbilidades como diabetes e hipertensión. Ante todo, lo que voy a hacer es definir lo que consideramos como insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica es el deterioro tanto funcional como estructural de la función renal que persiste en el tiempo, más de por lo menos 3 meses de evolución, y que se va a ver reflejado no solamente por una disminución de la tasa del filtrado glomerular, que es lo primero que podemos llegar a detectar, sino también con el correr del tiempo y el empeoramiento de la disfunción genera trastornos en el ritmo diurético, podemos tener oligurias o no, hay insuficiencias renales que no son oligúricas. También lo que vamos a detectar precozmente es el ascenso de la urea, de la creatinina, la retención de ácidos en el organismo y también el trastorno en el metabolismo fosfocálcico y en la anemia. Es muy importante ver cuáles son las causas que generan un deterioro progresivo de la función renal. Las causas más importantes diagnosticadas es la diabetes mellitus, que ha incrementado mucho, un 20% actualmente de los pacientes insuficientes renales crónicos, la etiología es la nefropatía diabética. Después tenemos la hipertensión arterial, enfermedades glomerulares, las enfermedades congénitas o hereditarias, entre ellas la enfermedad poliquística autosómica dominante, las nefropatías intersticiales, las vasculitis, las colagenopatías y las causas obstructivas que si no se revierten precozmente pueden generar un deterioro progresivo de la función. Es importante tener en cuenta que la insuficiencia renal tiene factores de riesgo que la pueden desencadenar, y los factores de riesgo los podemos dividir en dos tipos: los factores de riesgo modificables y los no modificables. Los no modificables es el sexo, la edad y la raza, y los modificables son la obesidad, la dislipemia, el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión, los trastornos de proteínas, la hipoalbuminemia, la hiperuricemia y la enfermedad cardiovascular. Desde el punto de vista de la clasificación, ¿qué cosas vamos a tener en cuenta para poder clasificar el grado de disfunción renal? Hay dos cosas importantes a tener en cuenta, y es un poquito lo que apunta esta charla, ¿no? Ver qué relación existe entre la proteinuria y la disfunción renal. Para todo esto tomamos dos tipos de clasificaciones. Una es teniendo en cuenta el grado de deterioro del filtrado glomerular, y otra es considerando qué grado de proteinuria tiene el paciente, para lo que puede traer aparejado mayor riesgo de deterioro funcional. La clasificación en base al filtrado glomerular la vamos a hacer teniendo en cuenta el deterioro del clearance, ¿sí? O sea, del filtrado en realidad. Se puede clasificar en 5 tipos, y eso lo que va a considerar es el clearance: si disminuye menos de 90, si está entre 60 y 90, si está entre 45 y 60, todo esto hasta llegar al clearance menor de 15 mililitros, que ese es ya el daño irreversible y crónico de la disfunción renal. Y con respecto a la proteinuria, también la podemos dividir en 3 tipos: el estadio normal, que es cuando tenemos proteínas en orina menos de 30, o una albuminuria menor de 3. Después tenemos las proteinurias moderadas, que van entre 30 y 300, o entre 3 y 30 la microalbuminuria, y cuando tenemos proteinurias elevadas, que se consideran ya mayor de 300 miligramos de decilitro o mayor de 30 el nivel de la albuminuria. Acá quiero hacer hincapié que hay algo muy importante que se está utilizando ahora, que es
el índice de albúmina creatinina, que es mucho menos engorroso para diagnosticar la microalbuminuria, porque se puede hacer en una muestra de orina aislada, ¿sí? Esto es importante, lo estamos usando mucho los nefrólogos y también los clínicos, y con una muestra determinada al azar que demuestre que tenemos más de 30 miligramos de microalbuminuria, ya esto es diagnóstico de proteinuria, ¿sí? Por supuesto, glomerular. ¿Qué parámetros vamos a tener en cuenta para hacer las mediciones de esto? ¿Cuáles son los test que debemos usar tanto para diagnosticar el filtrado o para medir el filtrado glomerular o para medir la proteinuria? Con respecto a la determinación del filtrado glomerular, hay tres métodos que son los más utilizados. Uno que es el clearance de creatinina medido con orina de 24 horas, que ahora voy a decir las ventajas y las desventajas que tiene este método. El índice de Korokov y el MDRD, que es uno de los métodos que estamos utilizando más frecuentemente. De hecho, ya vienen en los informes de los parámetros de laboratorio. Estiman la tasa de filtrado glomerular teniendo en cuenta los datos del paciente. Y después tenemos la proteinuria, que podemos hacer proteinurias. La podemos diagnosticar a través de tiras reactivas, que es un método muy sencillo de implementar y tiene una alta sensibilidad. Lo que no nos permite es cuantificar el grado de proteinuria. Después tenemos la proteinuria medida por laboratorio y la albuminuria y a través del clearance de albúmina creatinina, del RAC. Es lo que estamos usando frecuentemente. ¿Por qué? Porque es un método que no requiere la recolección de orina de 24 horas, ¿sí? Después, con respecto a los índices, bueno, yo les nombraba, acá les puse las fórmulas del MDRD simplificado, el Korokov y el aclaramiento de creatinina. Estas son fórmulas que, bueno, están en todos lados, son las más utilizadas y bastante fácil de implementar. Dos cosas importantes o tres cosas importantes que quiero que quede claro a los clínicos, ¿no? Primero, que sepamos discernir bien los valores séricos de creatininas normales, cuánto en el hombre y cuánto en la mujer. 0,8 a 1,3 miligramos decilitro es en el hombre y 0,6 a 1 miligramo decilitro en las mujeres. Es importante considerar que la creatinina aumenta a medida que cae el filtrado glomerular, pero generalmente cuando el clearance cae por debajo de 50 mililitros. En fases avanzadas, cuando el deterioro es muy progresivo, podemos tener pequeños cambios en la tasa de filtración glomerular, pero grandes cambios en el aumento de la creatinina sérica. Por eso hay que tener muy en cuenta que cuando el filtrado disminuye, ¿sí? Inicialmente hay una excreción tubular de creatinina. Por eso es que podemos en etapas tempranas sobreestimar con el filtrado glomerular el clearance de creatinina, entre un 10 a un 30%. Todo esto se debe a la excreción tubular que tiene la creatinina en las primeras etapas de la insuficiencia renal, ¿sí? Otra cuestión también a considerar es que uno realiza el aclaramiento de creatinina recolectando orina de 24 horas, pero tenemos que saber que es sumamente variable, no variable, sino dificultosa este método, porque la mitad de los pacientes o tiran diuresis o no recolectan todo lo que tienen que recolectar, o se olvidaron una micción y no lo consideran importante para la filtración. Y sabemos que pequeños volúmenes que no recolecten de orina tienen grandes alteraciones en la determinación final del filtrado. Por eso es que si podemos recurrir a algún método que no requiera la orina de 24 horas, sería lo ideal. En este momento, el Korokov o el MDRD. ¿Sí? Con respecto a los factores importantes, o sea, es muy importante la determinación de la proteinuria en el grado de deterioro renal. ¿Por qué? Porque es el principal factor que uno puede modificar en el pronóstico de la insuficiencia renal, porque tenemos formas y tratamientos para suministrar para evitar que esto progrese.
Como dijimos hoy, los valores normales en el adulto de proteinuria son hasta 150 miligramos, más de 300 ya es patológico. Lo mismo la albuminuria, de 3 a 30, más de 30 ya es microalbuminuria significativa. Hay factores que hacen que uno pueda incrementar la proteinuria sin ser una causa tóxica, o sea, secundaria insuficiencia renal. Por ejemplo, el ejercicio intenso, si genera rabdomiólisis, a veces puede dar un falso positivo de microalbuminuria o de proteinuria. La fiebre intensa, ¿sí? A veces algunas hematurias y las dietas hiperproteicas que hoy en día son muy utilizadas sobre todo en los deportistas, que generan inicialmente un episodio de hiperfiltración glomerular y a largo plazo esto genera un deterioro funcional. Por eso es muy importante que entre 30 y 300 miligramos día de proteinuria, que es elevado, si eso persiste durante más de 3 semanas, el incremento del deterioro renal es significativo y se debe al daño endotelial que esto genera, a la inflamación y fibrosis y a la larga deterioro de la masa, o sea, disminución de la masa nefronal. ¿Sí? ¿Qué cosas uno debe tener en cuenta para evitar la progresión de la enfermedad renal? Bueno, lo más importante son corregir todos los factores de riesgo que la desencadenan. Si es diabetes, tratar su diabetes; si es un hipertenso, por supuesto, ajustar las cifras de tensión arterial. Pero muy importante es la dieta hiposódica y la restricción proteica. Y para evitar, una vez diagnosticado el deterioro de función renal asociado a proteinuria, es el inhibidor de la enzima convertidora y los ARA2, dependiendo del grado de proteinuria que tengan. Por supuesto que uno tiene que implementar estos tratamientos cuando ya documentamos la proteinuria, y tenemos que tener muy en cuenta la tasa de filtración glomerular cuando uno los utiliza. ¿Por qué? Porque si uno implementa el tratamiento y vemos que entre la cuarta y la sexta semana hay un incremento significativo de la función renal o caída del filtrado, asociado o no a hiperpotasemia, son uno de los motivos que uno tiene que tener en cuenta para evaluar si realmente debemos continuar con este tratamiento o suspender. Si es un IECA solo, suspender el IECA, o si es IECA y ARA, por ahí disminuir una de las drogas. Pero bueno, esto lo vamos a ver en base a la evolución que tenga la disfunción renal. Por supuesto que lo mejor es frenar la proteinuria ni bien se diagnostica. Y con respecto a las enfermedades asociadas, es muy importante también tratar las enfermedades concomitantes, tanto su diabetes, su hipertensión, la hiperuricemia si lo requiere, para evitar la progresión de la enfermedad. ¿Cuándo uno debe considerar que el paciente clínico de nuestro consultorio debe ser derivado a un especialista? A veces somos medios egoístas en la derivación al especialista o pensamos que las cosas las podemos sobremanejar, pero lo ideal es que ante la detección de una disminución del filtrado glomerular, sea la patología que sea que genere la insuficiencia renal, si está asociada a proteinuria, urgente debe ser derivado al especialista para evitar que la hiperfiltración glomerular siga generando daño, ¿sí? Y hay que tratar de optimizar por todas las formas que se pueda la disminución de la proteinuria. Por supuesto que también debe ser derivado si se asocia a otros determinantes, como por ejemplo las hematurias o una hipertensión refractaria donde sospechemos que puede ser una hipertensión renovascular, trastornos hidroelectrolíticos severos donde podamos tener alguna otra causa asociada de tubulopatía, ¿sí? Pero bueno, eso es importante que lo hagamos y lo vamos a evaluar en base al seguimiento que tengamos con el paciente. Por eso es importante que estos pacientes tengan un control periódico y en lo posible que tengan una continuidad con el mismo especialista.
porque si es importante ir viendo con el correr del tiempo y de los años la evolución de la disfunción renal, ¿sí? Y de la proteinuria, ¿no? Acá yo puse, bueno, un cuadro que es importante en base al tratamiento de las patologías que tenemos asociadas, o sea, que generan la insuficiencia renal. Las medidas de nefroprotección van a ser para todos la misma: la dieta y la restricción proteica y el uso de los inhibidores de enzima convertidor o de ARA para frenar la proteinuria. Pero si es un hipertenso que con esas medidas no logramos optimizar su proteinuria y tiene hipertensión arterial, uno puede recurrir a otras drogas, por ejemplo, los calcio antagonistas, los alfa bloqueantes, los beta bloqueantes o vasodilatadores. Es importante saber que si el filtrado glomerular aumenta un 25% el riesgo renal y cardiovascular y la albuminuria mayor de 30, sí o sí, aparte del IDECA, debemos asociar por ahí alguna otra droga para disminuir la hipertensión arterial y evitar que siga teniendo proteinuria también. Con respecto al manejo hidrosalino, también disponemos de diuréticos que se pueden usar, los diuréticos de asa, los diuréticos tiacídicos. Los tiacídicos lo ideal es usarlos si tenemos creatininas menores de 2. Si hay creatininas mayores de 2, el trastorno hidrosalino que generan mucha hiponatremia, deshidratación y el riesgo mayor de complicaciones que el beneficio que puede generar para disminuir la sobrecarga hídrica. Y el avance más importante, que ahí me puede después reforzar el doctor Solís, es en la diabetes. En la diabetes, en este momento, en pacientes que tienen proteinuria, que tienen insuficiencia renal y algún trastorno cardiovascular asociado, hay un nuevo grupo de drogas que son los inhibidores de la SGLT2, la empaglifosina, la dapaglifosina, que han demostrado tener una muy buena respuesta en cuanto no solamente a la proteinuria, sino sobre todo a las complicaciones cardiovasculares que tienen. ¿Por qué? Porque este tipo de drogas lo que aumenta es la glucosuria, y al aumentar la glucosuria atraen volumen y tienen muy buena respuesta diurética. Algunos recaudos hay que tener, sobre todo tener cuidado con el riesgo de infecciones urinarias, porque predisponen a las infecciones urinarias. Y algún grado de hipoglucemia, pero es casi insignificante, ¿sí? Sí tenemos que saber que en este tipo de pacientes, cuando tenemos clearance menores de 30 mililitros, perdón, filtrados glomerulares menores de 30 mililitros, no podemos utilizar las metforminas, porque es bastante frecuente de ver en el consultorio pacientes diabéticos con filtrados muy bajos que concurren con metformina a altas dosis. En esos pacientes lo ideal, si uno no puede regular el tratamiento, por más que sean obesos, a veces uno tiene que pensar en la insulinización precoz y asociar algún otro fármaco hipoglucemiante que no sea nefrotóxico, ¿sí? Con respecto a la dislipemia, por supuesto, en todos debemos tratarlos con estatinas, ezetimibe e hipertrigliceridemia, dependiendo del deterioro funcional que tengan. Lo ideal es que tengan LDLs menores de 70, estos tipos de pacientes. Bueno, para la acidosis metabólica, en realidad en la insuficiencia renal crónica es muy raro que recurramos al bicarbonato de sodio. Solamente utilizamos bicarbonato si hay algún paciente que tenga alguna tubulopatía asociada a una acidosis tubular renal, o en el momento agudo en la internación cuando entran con un síndrome urémico descompensado con pHs menores de 7-10 o bicarbonatos menores de 10. Si no, lo ideal no es utilizar en forma crónica bicarbonato, porque son enfermos que están adaptados a vivir habitualmente con acidosis, ¿sí? Por supuesto que no tiene que ser una acidosis que pueda generarle algún riesgo de vida. Y con respecto a la hiperuricemia, las drogas que se utilizan es el allopurinol, pero solamente se trata la hiperuricemia en el insuficiente renal crónico cuando tenemos algún registro o algún episodio gotoso.
¿sí? Si no, habitualmente son pacientes que una vez que se corrige o por lo menos se estabiliza la disfunción renal, solos, por supuesto, si entran a diálisis, reacomodan el dosaje de ácido úrico. Ahora, si tienen frecuentemente episodios de gota, bueno, amerita tratarlo, ¿sí? Por supuesto, tratamos de evitar en la medida de lo que podamos la colchicina por la nefrotoxicidad. Bueno, y con respecto a las conclusiones importantes que a mí me parece a tener en cuenta es que, bueno, la insuficiencia renal crónica es una patología muy frecuente en la adultez, está incrementándose dado a la alta incidencia de hipertensos y diabéticos que tenemos en la población. Con respecto al estadio inicial de esta disfunción, lo primero que vamos a detectar es aparte de la caída del filtrado, podemos tener caída del filtrado glomerular cuando es hasta 50 miligramos hasta 50 mililitros minuto, puede o no asociarse a proteinuria. Ahora, si caída del filtrado tenemos asociado a la proteinuria, esos son los pacientes que tienen mayor riesgo de evolucionar mal. Y esos son los que amerita que que deben consultar precozmente al especialista, ¿sí? Para seguimiento en conjunto entre el clínico, el diabetólogo, el nefrólogo, dependiendo de la etiología, ¿no? que genere la insuficiencia renal. Y bueno, y es muy importante en este caso el rol del clínico en los controles periódicos, como les decía hoy, para evitar la progresión de la enfermedad. ¿Sí? Son enfermos que sabemos que el renal crónico va a vivir con esa patología. Lo que uno tiene que tratar es que el deterioro sea lo menos progresivo posible y para esto debemos apuntalar todos los factores de riesgo que lo pueden desencadenar. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer?